Bueno, el primer grupo de preguntas los resumimos en una gran pregunta llamada eh, casos de éxito internacionales, cuáles existen, explicar un poco por qué se dan, y cómo se pueden replicar y fomentar la construcción en madera en base a estos casos en el contexto chileno. Bueno, durante la presentación mostramos el caso europeo en el cual hablamos de que efectivamente hubo una progresión bastante más rápida en la construcción en madera y sobre todo a media altura, ¿ya? Eso dio entre los años 90 hasta 2020, ya ahí donde efectivamente países que tenían un máximo de viviendas con 2 pisos de altura en madera pasaron en menos de 10 años a tener edificios de 5 pisos o más. Incluso ya en los últimos años estamos hablando de edificios de 18 pisos de altura. Eh, ¿Y cómo se dio esto? Fue primero que nada entendiendo que el recurso de la madera tenía un impacto ambiental menor que otros materiales y que efectivamente presentaba una oportunidad de una mayor productividad y una mayor eficiencia en la construcción. Entonces, a través de esta realización fue que se dieron cuenta que habían ciertas brechas que habían impedido justamente que la construcción de madera avanzara normalmente. De hecho, había normativas europeas que te decían que tú no podías construir más allá de 2 pisos de altura o 3 pisos de altura, lo que efectivamente cortaba inmediatamente la posibilidad de ir más arriba, ¿ya? En ese caso fue principalmente por malas experiencias que habían existido en siglos pasados. Si bien la tradición de construcción en madera en Europa, igual que en otras partes del mundo, lleva siglos, ¿ya? También hay que reconocer que hubieron experiencias muy, muy desastrosas, por ejemplo, incendios muy importantes, ni más lejos está el incendio de 1666 que quemó la mitad de Londres y que efectivamente muchas de las edificaciones en madera ardió. Ejemplos como ese existen en muchos casos de Europa. Pero eso también se debe a que mucho de la regulación de la época, de los siglos pasados, efectivamente no tenía mucha rigurosidad y no existían los estándares que tenemos en la actualidad. En la actualidad, si uno va a un código normativo de un país desarrollado o en vías de desarrollo, va a encontrar que hay una serie de requerimientos mínimos para poder construir en cualquier materialidad. Y en ese sentido, justamente la madera también tiene sus requerimientos en los cuales justamente se le exige ciertos desempeños. Y en el caso de un incendio, un eventual incendio, que efectivamente la gente pueda estar igual de segura que estuviera en una edificación de otra materialidad. Y eso fue lo que se fue dando en Europa y en otros países a lo largo de las décadas, hasta que llegó un momento en los 90 en que se dieron cuenta que efectivamente el avance tecnológico alcanzado por la solución constructiva en madera no tenía nada que envidiarle en resistencia al fuego o en otras características estructurales o de desempeño a otros materiales. Y ahí fue donde efectivamente se empezó a dar una revisar la normativa. Y en la primera instancia, tímidamente, empezaron a subir estas alturas máximas de 2 pisos, 3 pisos, y empezaron a subir hasta 4, 5, 6 pisos, y ahí actualmente podemos ver países que han avanzado mucho en su sistema regulatorio, y en la actualidad incluso permiten edificios de 18 pisos de altura en madera, ¿ya? Eso de la mano justamente con estándares de construcción de un país moderno, como incluso los que tenemos acá en Chile. Entonces, hay una primera parte justamente de cómo se dio ese paso acelerado, asociado de cambios regulatorios que permitían justamente el desarrollo de la madera, la realización justamente de que la madera era un material muy atractivo desde el punto de vista ambiental y por ende también merecía políticas públicas que lo fomentaran en relación al cuidado del medio ambiente. Y adicionalmente, y no menor, un tema también económico. O sea, se demostró a lo largo del proceso que construir en madera en forma utilizada era económicamente atractivo y competitivo contra materialidades. Entonces, es esta triada, por un lado social, ambiental y técnico, que efectivamente permitieron justamente, junto con el lado económico, poder potenciar la construcción en madera en países como los europeos, ¿ya? Esto también se ha dado en otros países, en otras zonas. Por ejemplo, podemos ver en el hemisferio norte, el caso norteamericano, en Estados Unidos y Canadá, donde efectivamente ambos también han actualizado su normativa y fomentado mucho ¿cómo se llama? El uso de la madera en la construcción, entiendo también que son países con amplios recursos forestales, ejemplo canadiense. De hecho, sin más lejos, Canadá ahora está con una política en la cual está actualizando sus normativas para incluso tener fácilmente a través de métodos prescriptivos la construcción de edificios de hasta 12 pisos de altura, sin necesidad de mucho estudio de ingeniería. Situaciones similares están dando en Oceanía, con el caso australiano o neozelandés, donde efectivamente ya existen edificios sobre los 10 pisos de altura en el caso australiano. Entonces, esta es una tendencia mundial en la cual efectivamente, si te das cuenta, también existen muchos intereses por respecto a cómo somos los países de ser los primeros en avanzar a una construcción más sustentable,
Y cuando lo hacen, desde ese punto de vista, el primer material que flota es la madera. Para el caso chileno, nosotros para poder llegar a eso tenemos también que entender que nuestra normativa también tiene requisitos y requerimientos totalmente válidos respecto al desempeño de una vivienda. Entonces, ¿qué es lo que ha impedido que en el caso chileno quizá la madera explote y sea efectivamente todo se construye en madera? Bueno, primero que nada contextualizar, como lo hicimos en la presentación, que la mayor parte de las edificaciones de vivienda o las edificaciones en general de 2 pisos de altura en Chile son de madera, ¿ya? La madera es el segundo material de construcción en Chile. Entonces, efectivamente nos hemos dado cuenta que no hemos podido avanzar mucho en esas edificaciones de media altura. Un poco lo que mostraba también el caso europeo que les mencionaba yo de los años 90, fines de siglo, principios de este siglo. ¿Y esto por qué se ha dado? Bueno, hay diferentes razones. Hemos identificado bastantes brechas. Han habido varios estudios de diferentes instituciones que también han hecho este análisis, no solamente nosotros, pero se puede identificar también algunas brechas, especialmente desde el punto de vista normativo, en el cual tenemos que actualizar parte de nuestras normas para efectivamente facilitar la realización de proyectos de construcción en madera hasta media altura, 5 o 6 pisos, ¿ya? También, por ejemplo, hemos dado cuenta de temas de disponibilidad del recurso. Efectivamente, muchas veces conseguir madera del estándar que tú requieres para una construcción no es tan fácil. Y ahí es donde efectivamente hay esfuerzos también importantes y políticas públicas orientadas, por ejemplo, al rotulado de la madera. De manera que cada pieza de madera cerrada que tú vayas a utilizar estructuralmente, por ejemplo, en una edificación, tenga información respecto a su origen, respecto a su calidad estructural, preservación, contenido de humedad, dimensionamiento, entre otras variables que efectivamente permitan saber que esa pieza de madera puede ser utilizada en una construcción con seguridad, ¿ya? Y no se va a estar doblando y no va a tener problemas, ¿ya? De esa manera, justamente, hay un importante avance que hay que hacer en el torno al tema normativo y las políticas públicas hacia la construcción y los productos, pero también hay que hacer muchas veces un cambio de percepción por parte de los usuarios, que eso es un tema no menor en el caso chileno. Este es como el cuento de los 3 chanchitos. El chanchito que tenía en la casa de albañilería no la sopló el lobo, mientras que la de madera se derrumbó. Eso es un mito. Si tú vas a una edificación de madera bien construida, es igual o más resistente que una vivienda de albañilería. Pero eso la gente no lo percibe porque culturalmente tiene la idea de estas viviendas secundarias, pintorescas, o que efectivamente son un poquito menos duraderas de madera, como son las viviendas como se llama, de emergencia, ante catástrofe, o la segunda casa en la playa, una cabañita que se construye en la montaña, o al lado de un lago, o estos palafitos más pintorescos históricos que son bastante endebles. La realidad de la construcción moderna en madera no es así. Una construcción en madera efectivamente es robusta, es resistente al fuego, es resistente al ataque termita, es resistente al ataque en tema acústico, aislación térmica, es resistente a sismo, tiene un desempeño superable en muchos ámbitos, incluso mejor que otras materialidades. Pero para eso es importante que se construyan adecuadamente y con los estándares que se merecen. Entonces, es ahí justamente que para poder avanzar también en el contexto chileno, la percepción de la casa de madera como algo transitorio, endeble, debe migrar justamente a como lo ven en países desarrollados, donde muchas de las casas que nosotros vemos en las películas estadounidenses, europeas, son de madera, pero no necesariamente para eso, dejan la madera a la vista. Y en el caso chileno hay que un poco avanzar justamente a eso, entender que la madera es una estructura y una tiene que ser construida adecuadamente. Y después justamente los revestimientos de acabados pueden ser lo que tú quieras, ¿ya? Y una vez que le muestras ese tipo de casa a la gente a través de proyectos pilotos, como lo que hicimos en Oasis de Chañaral, o lo que estamos haciendo justamente en otros proyectos, como lo que vemos en el caso del edificio icónico Rancagua, que es una iniciativa de Serviu, de la región de Higgins, de un edificio de 6 pisos en madera, que está potenciando justamente esta iniciativa. Cuando la gente ve ese tipo de proyectos se da cuenta que, oh, sorpresa, esta no es la cabaña en la playa que pensaba yo, ni la vivienda transitoria o de emergencia. Esto es un edificio hecho derecho donde perfectamente puedo vivir. Y experiencias como esta la hemos tenido con la Torre Peñuela, un edificio experimental de 6 pisos de altura, donde hecho íntegramente en madera que construimos en la quinta región, donde tenemos un departamento piloto. Y nosotros podemos ver efectivamente cómo personas que visitan este departamento y con una idea preconcebida de que la madera no es duradera, al ver este edificio dicen, es que si tú no me hubieses dicho que esto no es madera, no me hubiese dado cuenta. Y ahí cambia la percepción. Entonces,
Yo creo que en el caso chileno es importante mencionar que hay cambios normativos que hay que hacer para poder actualizar nuestra normativa hacia una construcción más sustentable, más eficiente y que permita, ¿cómo se llama?, el uso adecuado de los materiales como la madera. Y también justamente van a ser proyectos icónicos, proyectos como se llama, que sean demostrativos de efectivamente de lo que es la construcción en madera y permitan a la gente cambiar su percepción, su percepción preconcebida de lo que es la construcción en madera como algo endeble transitorio, hacia algo como lo que es, una vivienda o una edificación estructuralmente fuerte y competitiva con cualquier otro material.